Hola a todos, mi nombre es Doménica Macas, soy estudiante de tercero microbiología en la Universidad Estatal Amazónica. En este video les voy a dar a conocer acerca de la historia de la microbiología. Pues bien, vamos a empezar. Empecemos a definir la palabra microbiología en griego. La vamos a dividir en tres palabras. En micros, que significa pequeño, bios, que es vida, y logos, que significa ciencia. Entonces, uniendo estas tres palabras nos da el significado, es el estudio de la vida microscópica. Para muchas personas la palabra microorganismo le viene a la mente un grupo de pequeñas criaturas que no se encuadra en ninguna categoría, y pues la pregunta que siempre se hace en sí es si es animal, vegetal o mineral. Los microorganismos son diminutos seres que individualmente son súper pequeños, como para verlos a simple vista. En este grupo se puede incluir a las bacterias, a los hongos, a virus, protozoos y algas microscópicas, pues normalmente asociamos estos pequeños organismos con infecciones, enfermedades o incluso deterioro de alimentos, pero sin embargo la mayoría de los microorganismos aporta de una forma crucial en el bienestar de la Tierra, ayudando a mantener el equilibrio de los organismos vivos y también en productos químicos que en nuestro medio ambiente tenemos. También tenemos que tomar en cuenta que los microorganismos de agua dulce y agua salada son una base fundamental de la cadena alimentaria. Estos se encuentran en océanos, lagos, en ríos. En sí, los microorganismos del suelo destruyen los productos de desechos e incorporan el gas nitrógeno del aire en compuestos orgánicos, así como reciclan los productos químicos en el suelo, agua y aire. Ciertas bacterias y algas juegan un papel importante en la fotosíntesis. Es un proceso que genera nutrientes y oxígeno a partir de la luz solar y el CO2, siendo un proceso crítico para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Los hombres y algunos animales dependen de las bacterias, ya que habitan en nuestros intestinos, y así se puede realizar la digestión y síntesis de algunas vitaminas como el potasio y algunas del complejo B. A más de eso, los microorganismos también tienen aplicaciones industriales, ya que se utilizan en la síntesis de productos químicos como por ejemplo en la acetona, en ácidos orgánicos, en enzimas, alcohol y muchos medicamentos. Pues actualmente sabemos que los microorganismos se encuentran en todas partes, pero hace poco, antes de la invención del microscopio, los microorganismos eran desconocidos para los científicos más que todos. Miles de personas morían en las epidemias cuyas causas no se conocían. A más de esto, también se daba el deterioro de los alimentos. No se podía controlar que miles de familias murieran, debido a que no existían vacunas ni antibióticos disponibles para combatir estas infecciones. Nosotros podemos hacernos una idea de cómo se han desarrollado nuestros actuales conceptos de la microbiología, repasando los acontecimientos históricos que han cambiado nuestra vida. Se conoce que los microorganismos se originaron hace aproximadamente 4.000 millones de años. Podemos sintetizar que la microbiología en sí es relativamente joven. Entonces, los primeros microorganismos se observaron más o menos hace 300 años, y sin embargo pasaron unos 200 años más hasta que se reconoció su importancia. Bien, ahora que ya sabemos algo acerca de la microbiología, pues vamos a ver las primeras observaciones de los microorganismos, que fueron gracias a Leeuwenhoek y sus microscopios. Como se sabe, la existencia de los microorganismos no se conoció hasta la invención del microscopio. La primera persona en describir los microorganismos en detalles fue el holandés Anthony van Leeuwenhoek en 1684, los cuales denominó animáculos, y se hizo exámenes con el agua de lluvia, de mar, de ríos, salivas y otras materias. Sin embargo, estas observaciones no condujeron a ninguna investigación acerca de las posibles actividades de estos microorganismos como agentes de fermentaciones ni de enfermedades infecciosas, ya que el desarrollo de la química y la medicina era demasiado primitivo en aquellos tiempos.
Pues fue así como se dio el origen de los microorganismos. A esta se lo denominó como la teoría de la generación espontánea. Una vez que descubrieron los microorganismos, se empezaron a especular sobre el origen de estos animáculos, pues así se formaron dos escuelas, la cual la primera admitía la existencia de estas estructuras, pero apoyaba la teoría que provenían de la descomposición de los tejidos de las plantas o animales. Estos eran resultados de descomposición, más no la causa. Los que apoyaban esta teoría creían que la vida se generaba de la materia no viva, proceso que se denominó abiogénesis. Básicamente era el concepto de la generación espontánea. Y pues la otra escuela estaba la teoría de la biogénesis, en donde los animáculos se originaban como ocurre en forma de vidas superiores, a partir de animáculos padres, hasta que se rechazó la idea de la generación espontánea. Se tuvieron que realizar muchos experimentos que hoy en día parecen muy simples, pero en aquellos momentos llevó más de 100 años resolver dicha controversia. Pues la idea de la generación espontánea se remonta a la cultura griega, ya que en estos tiempos se creían que las ranas y los gusanos crecían espontáneamente a partir del lodo. Incluso hubieron recetas llenando una tinaja con trapos y colocándolas en un sitio muy apartado durante semanas. Al final crecían ratones a partir de estos trapos. Desde luego se rechazó esta idea. En el siglo XVII el italiano Francesco Redi demostró que los gusanos encontrados en la carne podrida eran larvas que provenían de los huevos que previamente habían depositado en la carne las moscas y no es producto de la generación espontánea. Sin embargo, una cosa eran los huevos de las moscas y la otra los microorganismos que solo podían ver con la ayuda de un microscopio. Ya en los años 1745, John New hirvió trozos de carne para destruir estos organismos preexistentes y los colocó en un recipiente abierto. Después de un tiempo se observó colonias de microorganismos sobre esta superficie y concluyó que se generaban espontáneamente a partir de la carne. Ya en 1769 Lázaro repitió este experimento, pero tapando los recipientes, y de esta manera no aparecían esas colonias de microorganismos, lo cual contradecía la teoría de la generación espontánea. Pero no dan argumento que el aire era esencial para la vida, incluido la generación espontánea de microorganismos, y este aire se lo habría excluido prácticamente en estos experimentos de Lázaro. Después de más o menos 100 años, en 1836, Franz Schulz pasó del aire a través de unas soluciones ácidas fuertes del recipiente con carne hervida. Al año siguiente, Teodoro pasó del aire a través de tubos calientes, que prácticamente estos microorganismos no aparecían en ningún caso, ya que los microorganismos presentes en el aire habían sido aniquilados. Más sin embargo, los que apoyaban la generación espontánea comentaban que el ácido y el calor alteraban el aire, de tal manera que impedían la generación espontánea de los microorganismos. Entonces fue así como Louis Pasteur fue el que zanjó definitivamente esta controversia, ya que en 1864, al utilizar matraces con un tubo largo y curvado llamados cuellos de cisne, el aire prácticamente pasaba libremente a través del cuello, pero los microorganismos no aparecían en esta solución, ya que las partículas de polvo microorganismos sedimentaban en el recodo de este cuello. Estos experimentos se promovieron, fue como se promovieron el reconocimiento de la biogénesis. Ya después Pasteur empezó a estudiar el papel de los organismos en la producción de vino y como causa de enfermedades. Fue así como Pasteur empezó a estudiar esta fermentación como proceso biológico. Sin duda, desde la prehistoria los hombres utilizaban con provecho estas fermentaciones,
Por ejemplo, el pan fermentado se conoce desde hace varios miles de años y así muchas otras fermentaciones. El papel de las levaduras como agentes también fermentadores no fue reconocido hasta 1856 por Louis Pasteur, ya que las teorías científicas de esta época reconocían la presencia de levaduras en la fermentación alcohólica. Estas levaduras serían consideradas como compuestos químicos complejos sin vida. El químico francés Louis Pasteur propuso la teoría vitalista y demostró que las células viables de levaduras causan fermentación en condiciones anaeróbicas. Durante dicha fermentación del azúcar presente en el mosto se convirtió principalmente en etanol y CO2. Son ilustraciones claramente que muestran auténticas levaduras vínicas, y en sus escritos él diferenciaba claramente de otros componentes. Ya en 1856, el fabricante de alcohol en la ciudad de Lille, en el norte de Francia, sufría repetidos fracasos en las fermentaciones de sus productos. En este proceso intervenía la fermentación de la caña de azúcar para producir alcohol etílico, pero una y otra vez el contenido de las tinajas se agriaba y al final, en lugar de obtener alcohol, se obtenía una sustancia que liberaba un olor parecido a la leche agria. Pues, ¿qué pasó aquí? Sucedió que el hijo de este fabricante estudiaba en la Facultad de Ciencias, cuyo decano era Pasteur. Entonces él le preguntó a Pasteur si estaría dispuesto a investigar estos fracasos que estaban pasando con las fermentaciones que su padre hacía. Entonces Pasteur cedió e inició el estudio en los laboratorios de la facultad. Pues lo primero que hizo fue someter el análisis químico, el contenido estropeado de las tinas, llegando a la conclusión de que contenía una considerable cantidad de ácido láctico en lugar de etanol. El siguiente paso fue el examen de los sedimentos de las tinas, en las que la fermentación había sido satisfactoria, y el de aquellas que habían fallado. La comparación de los dos sedimentos reveló una clara diferencia en estos sedimentos procedentes de estas tinajas, ya que se habían producido alcohol. Aquí había levaduras, la cual fueron las zonas productoras de ácido láctico, en la cual se veían glóbulos mucho más pequeños que las de la levadura con los que ya disponía de pruebas, lo cual los productores de estas dos fermentaciones estaban específicamente asociados con el crecimiento de los microorganismos morfológicamente distinguibles. Tomó muestras de los dos sedimentos de fermentaciones y los inoculó en tubos que contenían azúcar como fuentes de carbono. En el caso de los glóbulos, muchos más pequeños que los de la levadura, pudo reproducir la fermentación láctica y observar los diminutos glóbulos en el sedimento que aparecían en los siguientes tubos. La adición del sedimento de las tinas en las que se había producido alcohol, ya una típica fermentación alcohólica, pareciendo que en el fondo de estos tubos los glóbulos de levaduras sean distinguibles. Ya en 1866, Fausto publicó la obra titulada Estudios sobre el vino y sus enfermedades, causas que lo provocan, los procedimientos para la conservación y envejecimiento. Entre las mejores aconsejadas había un método para aumentar la calidad de la conservación de los vinos consistentes en calentarlos a una temperatura de 68 grados durante 10 minutos y después enfriarlos rápidamente. Esta técnica ha venido a ser conocida como la pasteurización y es ahora ampliamente utilizada en el tratamiento de leche. Otro aporte importante a la microbiología también fue por el médico rural alemán Robert Koch, quien fue el que hizo la demostración de la causa bacteriana o etiología del carbunco Koch. Empezó a estudiar el mundo microbiano después de que su esposa le regalara en su cumpleaños un microscopio. 6 años después, Koch anunció el mundo que había encontrado la bacteria del carbunco Bacillus anthracis.
Ya después él y sus colaboradores descubrieron las bacterias que causan la tuberculosis y el cólera. Toda esta serie de experimentos se ajustaban a los criterios necesarios para poder establecer la relación causal entre el organismo específico y una enfermedad específica. Estos criterios se reconocen como los postulados de Koch. Entre estos postulados hay 4, la cual se basaron todos en la experimentación con una rata, la cual el primero consistía en que el microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. El segundo postulado fue que el microorganismo debe ser aislado del hospedador enfermo y obtenerse en cultivo puro en el laboratorio. Ya en el tercer postulado, la enfermedad específica debe reproducirse cuando un cultivo puro de microorganismo inocula a un hospedador. Estos son sucesos susceptibles a no ser susceptibles. Y el último postulado fue que Koch hizo que los microorganismos deben ser recuperables de nuevo a partir del hospedador, inyectando experimentalmente a esta rata, como quien diría, ¿no? Estos postulados los realizó a través de experimentos, como ya lo había mencionado. Posteriormente, Dmitry Ivonsky analizó que el virus del mosaico del tabaco pasaba los filtros que retenían a las bacterias, lo cual estos agentes no crecen en medios artificiales en el laboratorio como lo hacen las bacterias. Fue así como permitió realizar algunas modificaciones a los postulados de Koch. Este trabajo sobre el carbunco condujo rápidamente a la edad de oro de la bacteriología, ya que en 25 años la mayoría de los agentes bacterianos de las principales enfermedades humanas habían sido descubiertas y descritos. Actualmente es difícil comprender esta magnitud de la miseria y devastación causada por estos microorganismos. Antes de 1950, en Europa, durante el periodo de 1347 y 1350, ocurrió una pandemia de peste bubónica, conocida como la muerte negra, y causada por una bacteria. A causa de esta enfermedad, en Francia murieron más o menos de un tercio a la mitad de la población, y se estimó que en toda Europa murieron 25 millones de personas. Ya con el conocimiento de que los microorganismos causan enfermedades, los científicos se dedicaron a investigar la prevención y el tratamiento de estos. Los hospitales adoptaron la antisepsia, la cual previene la diseminación de las enfermedades, infecciones, mediante la inhibición o destrucción de los agentes causantes. También se descubrió la inmunización, la cual es un proceso que estimula las defensas del cuerpo frente a la infección. Se empezó a aplicar la quimioterapia, tratamiento de las enfermedades, como una sustancia química. A medida que los investigadores encontraban medicamentos más efectivos, también influyó la sanidad pública, sobre todo la higiene, ya que estaba relacionado con los alimentos e incluso en el agua. Gracias a estas investigaciones de muchos científicos que aportaron a la microbiología, fue como, se desarrolló la prevención de enfermedades, como por ejemplo Joseph Lister, quien fue el que investigó la forma de eliminar los microorganismos de las incisiones realizadas en las operaciones quirúrgicas. En esta época, las muertes por infección después de una operación quirúrgica era muy frecuente. El propio Lister tenía anotado en su cuaderno de apuntes que más o menos el 45% de sus pacientes morían a causa de estas infecciones quirúrgicas. Para evitar esto, él utiliza una solución diluida de fenol, que ya sabía que mataba las bacterias. Este experimento que él hizo se pudo originar la técnica aséptica, que ahora se la conoce como antisepsia. También Pauster utilizó las técnicas de Koch para aislar y cultivar la bacteria que causa cólera en la gallina. A este experimento se lo conoce como inmunización. Pues bien, podemos concluir que la historia de la microbiología es demasiado extensa, y desde luego la microbiología es de suma importancia, ya que a nosotros en sí nos ayuda a la preparación como futuros biólogos, puesto que al estudiar los microorganismos podemos entender más a fondo su importancia en nuestro entorno. Y por otro lado, el estudio de los microorganismos es importante para entender cómo los mismos afectan a la fisiología normal del cuerpo humano y causan enfermedades.
Pues dicho eso, he concluido con este video y más o menos he tratado de dar lo que ha sido la historia de esta microbiología. Espero que les haya servido de mucho y muchas gracias.